Hola familia, ¿cómo estás? Bendigo tu día, ahí con toda tu familia. Abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene para contigo y quiero pedirte, si tú tienes alguna petición de oración, escríbenos en los comentarios y nos gustaría mucho unir nuestra fe con lo que tú estás creyendo, porque sabes que tú y yo vamos por más. Cree que esta temporada, cree que este momento es solamente algo donde Dios te está llevando en aumento. Quiero recordarte que tú eres justo y dice la Escritura que el justo siempre va en aumento como la luz de la aurora. Entonces, esto es lo que yo declaro sobre tu vida y creemos que estos son muy buenos tiempos para todos nosotros. ¿Qué te parece si ahí en tu lugar oramos y le pides al Espíritu Santo, dile, hoy llévame más profundo en tu corazón, hoy quiero concluir algo nuevo y sé que tú hablas a mi corazón. Y dile, y háblale a tu espíritu, háblale a tu alma, atiende lo que Dios tiene que decir en esta mañana. Papá, te doy gracias por cada familia que nos está escuchando, gracias por cada persona, gracias porque creemos que tu amor es lo que está tocando cada corazón y que Espíritu Santo, tu presencia, tu mover está produciendo nuevas conclusiones en nosotros. Te damos gracias, eres tan bueno, Dios, eres asombroso. Y estamos agradecidos por tu persona, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece si me acompañas, por favor, a Juan? Vamos a leer ahí en el capítulo 1, versículo 12. Y recuerda que estamos en esta serie de que hablar de Jesús no es hablar de religión. Y algo que yo te recordaba en la primera sesión es la importancia que Dios te ha llamado a practicar una comunión. Entonces todo parte desde aquí. Todo parte de esta unidad en la cual hoy estás con Él. Y a partir de esta relación, a partir de esta coinonía, es como tú y yo podemos vivir una vida extraordinaria en esta tierra. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice algo muy interesante, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice la Escritura, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto es algo muy bueno, porque Dios está diciendo que tú naciste de Él. Recuerdas que tú naciste de nuevo, pero también Él te ha llamado a una vida nueva. Entonces, una de las preguntas que muchos surgen, o que ella recibió a Cristo, entonces, ¿qué sigue? O esto de qué se trata, tal vez tú puedes estar ahí, o tal vez ya llevas algún tiempo en la palabra, o por primera vez estás escuchando este mensaje y estás haciendo de Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Si este es tu caso, ahí abre tu corazón y dile, Jesús, yo creo que tú eres el único suficiente Salvador y te necesito. Y entonces cuando esto ha sucedido, Dios te llama hijo de Dios. Realmente una de las frases que ponía en mi corazón durante esta semana es que no soy una persona religiosa o tú no necesitas verte de esta manera, sino que la manera en la que Dios te llama es que eres un hijo de Dios. Y puedes decir esto conmigo, soy un hijo de Dios con propósito. ¿Okay? Puedes decirlo una vez más, soy un hijo de Dios con propósito. Y esto es bien interesante porque muchas veces las personas tratan de encontrar su propósito. Es más, por ahí hay una estadística que dice que el 90% de las personas en el mundo no saben ni para qué nacieron. El problema es que tratas de responder esta pregunta sin poder responder primero quién eres. Y necesitas dar primero respuesta a esto. ¿Quién eres? ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que hoy Él ha entregado a tu vida? Porque cuando tú sabes que tú eres un hijo de Dios, tú te comienzas a dar cuenta que toda esta naturaleza tiene la capacidad de producir resultados. Pero el problema es cuando te enfocas en los frutos sin enfocarte primeramente en la semilla. Volvamos a este punto. Tú fuiste engendrado de Dios, una semilla incorruptible, una semilla con características distintas que pueden producir resultados. Entonces, cuando Dios, por ejemplo, bendice al hombre en un principio en Génesis, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra y sojúzguenla. Pero antes de esto Él había puesto su imagen en ellos. Entonces lo primero es que Dios te hace concluir y te lleva a que tú puedas darte cuenta que eres un hijo de Dios. Y que como hijo de Dios, la naturaleza que Él ha puesto en ti es para dar fruto. Entonces, primero Él te da la identidad y entonces puedes caminar en propósito. Este es el orden en el cual Él se mueve. Ahora vamos a ir un poquito alumbrando qué refiere a esto de propósito. Romanos capítulo 8, versículo 19, dice lo siguiente, porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y me gusta la palabra que utiliza manifestación, porque está hablando de algo que en un momento posiblemente no estaba, pero que necesita darse a conocer, que necesita ser visto. Porque ¿sabes qué? Esta sociedad en la que tú y yo estamos, este mundo en el cual habitamos, Dios lo amó. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tú y yo ya estamos en el punto donde hemos creído, donde Jesús es el Señor de nuestra vida y que podemos llamar a Dios Padre. Y si tú estás en este punto, yo quiero recordarte que tu propósito es manifestar esta naturaleza que Dios ha puesto dentro de ti para que este mundo sea transformado y sea bendecido por la presencia de Dios. Dios le ama. Y realmente Dios es este Dios que viene a restaurar, que viene a rescatar, que viene a establecer. Y todo lo está haciendo a través de ti y de mí. Entonces, realmente la creación está expectante. Que tú como hijo de Dios muestres todo lo que Él ha puesto dentro de ti. Fíjate lo que dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, y ojo lo que dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, mucho es conocer todo el mover de cómo Jesús se movió en esto. Y yo puedo ver en Jesús como este agente de cambio, alguien que decidió caminar en propósito, tomar el propósito al cual había sido llamado y cumplirlo y llevarlo a cumplimiento. Pero en su caminar, Él decide no hacerlo solo, sino que Él necesitaba reproducirse en diferentes personas para que cuando Él no estuviera, este ministerio que Él comenzó se siguiera extendiendo por los tiempos, ¿no? Y entonces vemos cómo Él comienza a llamar a estos jóvenes. Te invito a que si no has visto la primera sesión la veas, pero hay algo muy interesante cuando Él llama a Pedro, ¿no? Y cómo Pedro se siente atraído con la vida de Jesús para seguir y ser inspirado por su vida y por su liderazgo. Y hubo 4 cosas que el Espíritu Santo me mostró respecto a Jesús que tú y yo podemos aprender. Y es que Él, siendo este agente de cambio, caminando en propósito, era un ejemplo de humildad. Y esto es algo que tú y yo necesitamos abrazar, porque todo lo que hagamos en esta tierra necesita tener esta característica. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y muchas veces la verdad es que aquí en México, cuando escuchan la palabra humildad, lo refieren como si fuera alguien que no tiene recursos. Y bíblicamente ese no es el significado, sino que habla de que en el corazón hay alguien que reconoce que por encima de él, de sus talentos, de todo lo que él es, hay un Dios más grande que supera todo. Entonces, con esta humildad es como tú y yo necesitamos caminar. Porque Juan 15 dice esto, separados de Él, nada podemos hacer. La segunda característica es que en Jesús yo encuentro servicio. Este era su corazón, servir. Todo el tiempo dice, él mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Él siendo Dios se despojó de esta divinidad y vino como hombre y tomó forma de siervo. Entonces, tú y yo necesitamos abrazar esto mismo porque nuestra vida necesita ser un ejemplo de servicio para esta sociedad. Hay mucha gente que hoy en día no hace algo si no se lo piden. Y la realidad es que tú y yo no necesitamos que alguien nos lo pida, sino que es nuestra naturaleza. Y servimos porque eso es quien somos. Y cuando tú y yo servimos, estamos manifestando el cielo ahí. Porque es la manera en la que las personas están experimentando un toque del cielo. Porque como hijos de Dios, nuestra naturaleza es servir. La tercera cosa que veo en Jesús es que es un ejemplo de constancia. Me encanta lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, pero dice que por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. No importaba la situación que él estuviera viviendo, él no decía, ay no, esto es muy doloroso, lo voy a dejar y voy a tirar la toalla, no, sino que él padeció, podemos ver desde el Getsemaní, padeció un sinfín de dolores cuando él iba a entregar su vida por ti y por mí, y ¿sabes qué? Él fue constante de principio a fin y decidió terminar, decidió llevar a cabo su asignación y eso está en tu naturaleza.
Tú eres un hijo de Dios, que Dios ha puesto esto en ti. Tú eres constante, tú eres una persona capaz de cerrar ciclos, tú eres una persona capaz de terminar lo que has comenzado, porque esta naturaleza está dentro de ti. Si está en Jesús, también está dentro de ti. Y constancia se necesita para poder ser un agente de cambio en medio de esta sociedad. Hoy en día las personas... hoy les gusta algo, mañana no, hoy se casan y dicen, pues no importa, pues me divorcio mañana y no hay problema. Y entonces todo se trata de no ser constantes. Y la realidad, familia, es que va a haber cosas que tú y yo vamos a enfrentar, pero la victoria y lo que Dios nos ha dicho es que de cada una de ellas Dios nos ha dado la victoria. Pero para esto tú requieres ser constante. La misma Escritura dice, con fe y paciencia se heredan las promesas. Entonces, esta es nuestra naturaleza, que también encontramos en Hebreos, dice que tú y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que caminamos y perseveramos para que nuestra alma no se pierda. Entonces, no importa lo que hoy tú estés atravesando, tal vez comenzaste un negocio y tal vez las ventas no han mostrado lo que realmente tienen que mostrar. Sé constante, porque tu naturaleza es fructificar. Y necesitas recordar quién eres. Los frutos, las consecuencias van a ser resultado de que tú sepas quién eres. Y entonces, ¿qué más encuentro en Jesús? Un ejemplo de liderazgo. Y en Jesús veo este ejemplo de líder que muestra el cómo se hacen las cosas. Me gusta mucho cómo impactó su liderazgo, porque si tú recuerdas, Jesús resucitó a una niña y en aquella ocasión quien estaba con él era Pedro. Me gusta cómo en el libro de Hechos viene como Pedro, ya una vez que Jesús ya no estaba, que él ya había ascendido al Padre y la victoria se había completado, Pedro lleva a cabo este mismo modelo y resucita a otra niña en su tiempo, en su época, simplemente por haber seguido los pasos de Jesús. Si volvemos a leer esta parte de lo que leíamos en Primera de Pedro, al final dice que para esto fuiste llamado y que Jesús te dejó ejemplo para que tú sigas sus pisadas. Entonces, lo mismo que Él hizo, tú estás diseñado a hacerlo también. ¿Qué clase de liderazgo Él llevó? Él llevó una clase de liderazgo donde les mostró amor en todo momento. En una ocasión, los discípulos le dijeron a Jesús, ay Jesús, pues si quieres hacemos que fuego del cielo descienda. Y la realidad es que tal vez si hablamos de poder, Jesús podía hacer que fuego del cielo descendiera, pero Él les iba a mostrar un ejemplo de liderazgo en amor. Tal vez es muy fácil hacer ciertas cosas, pero el reto es amar. El reto es que realmente tú veas, puedas ver el oro en las personas y no el error. El reto es no condenar, sino amar y llevarlos a experimentar una vida de transformación. Esa fue la clase de liderazgo que Jesús modeló. Y Él, con estas características que yo te estoy mostrando, Él fue este agente de cambio que vino en una de las épocas más sangrientas que ha existido, que lo fue el Imperio Romano. Y aún en medio de cómo había caos a su alrededor, Él pudo trastornar para bien a muchas personas y cambiar el curso de la humanidad. Ahora, con esto en tu corazón, esto es la clase de cosas que tú necesitas abrazar. Ok, eres un hijo de Dios. Ok, eres cristiano, va. Estás siguiendo a Cristo, pero ¿de qué se trata todo esto? Más que un título, más que todo esto, se trata de manifestar como lo que Jesús manifestó en su tiempo. Hoy ya no eres huérfano, ya no estás solo, hoy tú eres hijo de Dios, tienes un padre y estás incluido en su familia. Entonces, esto es como tú y yo necesitamos vivir, saber que estamos en este tiempo, en esta época, en este 2020, en medio de todo lo que está sucediendo y que tu corazón necesita llenarse o ser avivado por ver la manifestación del cielo en cada esfera de influencia. Eso es como tú y yo necesitamos vivir, levantarnos y vivir de manera intencional hasta que el cielo esté reinando en todas las áreas de este mundo. Porque si tú y yo estamos aquí, si el Espíritu Santo sigue convenciendo al mundo de pecado y convenciendo a los hijos de que son justos, entonces hay esperanza para aquellos que viven y que no le conocen. Sin embargo, he visto en los últimos meses cómo parte del cuerpo de Cristo está ya diciendo, no, es que Cristo ya viene. Y en lugar de tomar una postura de victoria y una postura de seguir predicando el Evangelio, es como si tomaran una postura de comodidad y de decir, pues ya, así las cosas, así está, ya Cristo viene, las situaciones están muy difíciles.
y todo es señal de que ya todo se acabó. Y entonces, ¿qué estarías haciendo? Porque la venida de Jesús es para la iglesia, pero con esto estaríamos condenando al resto del mundo. El mundo requiere que tú y yo anunciemos y mostremos a este Dios que vive dentro de nosotros. Y no necesitan una religión, necesitan al Cristo vivo, necesitan al Cristo resucitado, aquel que tiene la capacidad de restaurar el corazón, aquel que tiene la capacidad de cuando no hay futuro, donde no hay esperanza, Él viene a provocar una esperanza viva. Y sabes que Dios te eligió a ti como su portavoz. Porque yo no quiero ser parte de una generación donde Dios necesite que las piedras hablen o que los burros hablen, porque esto ya lo hizo en un tiempo y tal vez tú puedes decir, es que eso fue sobrenatural y wow, pero quiere decir que entonces los que estaban diseñados para hablar no lo hicieron. Y tú y yo como hijos de Dios necesitamos anunciar a aquel que vive dentro de nosotros, porque el hecho de que Él esté en nosotros no es simplemente para nuestro beneficio. Es para que nuestra vida pueda ser de bendición a otros. A mí me encanta cuando Dios hace el llamado a Abraham, porque le dijo, te bendeciré para que puedas bendecir. Dios nunca ha pensado en individualismos, Dios siempre ha pensado en bendecir a las masas. Y sabes que tal vez no fuiste llamado a llenar un estadio, pero sí fuiste llamado a hablarle a tu vecino. Tal vez no fuiste llamado a pastorear dentro de una congregación, pero tal vez sí fuiste a mostrar a Jesús en los negocios. Y ahí, donde Dios te ha llamado, donde Dios ha puesto, donde tus talentos están mostrando quién es Jesús, ahí es la oportunidad para cumplir esta asignación de mostrar quién es Jesús y que las personas puedan venir a su presencia, porque recuerda esto, Jesús es la puerta, Él es el único acceso, no hay otro. Por más que las personas aún quieran hacer cosas buenas, no hay obra que te pueda calificar delante de Dios. Lo que nos califica es el haber creído en Jesús como el Señor y Salvador, porque su justicia la transfiere simplemente por fe. Entonces, esto es lo que tú y yo necesitamos hacer en estos tiempos. No estar condenando al mundo, no decir a causa de todo lo que hacen el mundo está como está, sino tomar la postura de hijos de Dios y manifestar lo que hoy somos en Él. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, hay esperanza para todo aquel que vive aún. Entonces, tu identidad es lo que produce tu asignación. Primero, responde quién eres. Eres hijo de Dios y la creación está expectante porque te manifiestes. Te lo voy a poner en mi ejemplo. Por ejemplo, yo primero soy hija de Dios antes que ser predicadora. Primero soy hija de Dios antes que ser madre. Primero soy hija de Dios antes que ser esposa. Y a causa de que soy hija de Dios, todo lo demás puede estar fluyendo de manera correcta. Entonces, quiero ir cerrando con esta parte porque a donde quiero llevarte es que tú puedas darte cuenta que hay un propósito más grande que tu propia vida al cual tú fuiste incluido. Dios ama a esta generación, Dios ama al mundo y sí, realmente yo anhelo estar en la presencia de Dios y disfrutarle porque es lo más hermoso. ¿Cuántos de nosotros, si tú has tenido encuentros con Dios, esos son los mejores tiempos? Pero la realidad, familia, es que hay mucha gente hoy que no conoce a Cristo aún. Y algo que yo he abrazado desde hace mucho tiempo es que Dios es un Dios justo, que va a dar oportunidad a que todos puedan creer en Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Ya será responsabilidad de quien lo haga o quien no lo haga, pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es comunicar a este Dios que nos rescató, a este Dios que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que tal vez hoy tú ya estás en una posición privilegiada, pero hay otros que necesitan estarlo también. Y te voy a hacer esta pregunta, ¿cuántas de las personas que te rodean ni siquiera saben que eres hijo de Dios, ni siquiera saben que eres cristiano? ¿Y sabes qué? Es por esas personas que un día le daremos cuentas a Dios, porque es a ellos con quien Dios te puso para hacer influencia. Y a veces de repente queremos influenciar a las masas cuando no has podido influenciar tal vez a 2, 3 que están a tu alrededor. Si tú eres fiel en esto, Dios te pondrá en lo mucho. Pero lo primero es ser como este contacto para que estas personas que no le conocen a Él puedan conocerle. Una de las preguntas que más he escuchado y aún ha sido, básicamente esto es trending topic en todos los buscadores.
¿Será este el fin de los tiempos? Y realmente estas son una de las preguntas que mucha gente se está haciendo. Quiero leerte algunos pasajes, si puedes acompañarme a 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7. Y fíjate, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dice, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y sabes qué me impacta lo que Pedro está escribiendo? Mas el fin de todas las cosas, él comienza diciendo, se acerca. Pero mientras esto pasa, tú sigues haciendo lo que fuiste llamado a hacer. O en otras palabras, que cuando Él venga, te encuentre haciendo lo que fuiste llamado a hacer. Y no caer en una zona de confort diciendo, no, pues ya que la sociedad se acabe a pedazos, al cabo ya Cristo viene. No, esas son posturas que no describen quiénes somos. Porque como hijos de Dios, yo que te ponía el ejemplo, Jesús fue un ejemplo de humildad, servicio, constancia y liderazgo hasta el final. Y esto es lo mismo que tú y yo necesitamos imitar. Sean los talentos, sean las cosas que Dios te llamó a hacer. Hazlo y úsalos hasta que Él venga. Y fíjate, vamos por favor a Mateo capítulo 24. Tú puedes leer todo Mateo 24 y va a hablar mucho y va a dar tal vez muchas respuestas a eso que tú te has estado preguntando. Porque una de las cosas que nunca tenemos que olvidar, familia, es el alcanzar nuevas almas. Lo que Dios más ama son las personas. Para Dios esto es lo más importante. Y alcanzar almas para Cristo a través de nuestra vida, esa es nuestra principal asignación. Tal vez tú eres madre de familia, tal vez eres maestra, pues lo que sea, donde seas, ahí estés manifestando a Cristo para que a través de tu ejemplo de servicio, a través de tu trato con las personas puedan ser atraídas a Jesús y puedan recibir de lo que Él es. Te lo voy a poner de esta manera, tu lenguaje, la manera en la que hablas, ¿está conectando a las personas con Dios o las está alejando? Porque a veces nuestro lenguaje que se ha vuelto tan religioso está excluyendo y ni siquiera las personas nos entienden. Cuando la manera en la que Jesús predicaba era tan sencillo que aún decidía usar parábolas para que las personas le entendieran. Porque sabes que cuando predicamos no se trata de mostrar cuánto sabemos, se trata de que las personas tengan encuentros con Cristo. Y esto es algo que tú necesitas abrazar. Porque el conocimiento envanece, pero lo que realmente esté produciendo en la vida de la gente es que tú estés viviendo aquello que estás profesando. Que tus convicciones puedan impactar a otros, no que las estén ahuyentando. No quiero que tú seas conocido en el cielo como la persona que más aleja a personas, sino al contrario, que seas de aquellos que las personas se sientan atraídas a Jesús, que tu vida pueda inspirar a otros a seguir a Cristo. Y te decía en Mateo 24, comienza a decir ciertas cosas, comienza a decir, voy a leer desde el versículo 36, tú puedes leer desde el verso 1, pero dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto tenlo en tu corazón. Hay personas que están dando fechas y yo no digo Dios está hablando, y Dios es muy específico, pero hay cosas como esta que Dios se ha reservado y dice que el día y la hora nadie lo sabe. Dice, mas será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y tú puedes seguir leyendo, pero dice, fíjate, quiero centrarme, más adelante dice, por tanto también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar y a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y pondrá
su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de dos. Uno, que simplemente dice, no importa, pero otro que decide vivir de manera intencional y ser insistente en manifestar quién es Cristo. Y esto es como tú y yo necesitamos vivir. Sé como este siervo fiel y prudente, diligente, que no deja de hacer las cosas y no desiste hasta que el reino siga avanzando. Porque esta es nuestra asignación, que ver la manifestación del cielo aquí, en cada esfera. Porque para esto fuimos tú y yo llamados. En otras palabras, yo te lo voy a decir de esta manera. Vive como si Jesús viniera mañana mismo. Vive de esta manera. Ahí mismo en Mateo habla de la parábola de las vírgenes en Mateo 25:1 y dice que 5 eran prudentes, 5 insensatas. 5 se prepararon con aceite, pero las otras 5 no. Y dice que cuando vino el esposo encontró que las prudentes tenían aceite y se fueron con él y las otras por andar comprando no lo entendieron. Esto de se trata. Si tú tomas una postura donde, ya no importa, ya él viene y ya no tengo nada que hacer, ¿estarías actuando como el insensato o estarías actuando como el siervo negligente? Pero si tú decides tomar esta naturaleza, usar los recursos que Dios ya puso en ti, usar estos talentos, usar tu ternura, lo que Él ha derramado sobre tu vida para llevar a la gente a encuentros con Cristo, entonces estarás actuando como este siervo fiel y prudente o como estas vírgenes que fueron prudentes. Y entonces, en el tiempo cuando Él venga, será glorioso, porque ¿sabes qué? Cristo viene por una iglesia que esté venciendo y que tu pasión sea, o que tu enfoque más grande sea establecer el cielo aquí. Yo te pido un favor, desecha los pensamientos de fracaso, de mediocridad y abraza el pensamiento del cielo. Que tu liderazgo, que tu vida esté inspirando a otros y donde quiera que tú te encuentres, estés manifestando el cielo aquí en la tierra. De esto se trata, de manifestar lo que hoy ya somos como hijos de Dios. Te amo, familia, y yo confío en que esto esté produciendo en tu corazón. Yo creo y mi oración es que en esta semana, donde quiera que tú estés, personas estén siendo conectadas y llevadas al corazón de Dios. Porque para eso estamos aquí, para que más almas le conozcan de la manera en la que tú le has conocido. Papá, yo oro por estos encuentros y que las personas que aún no te conocen sean atraídas a través de lo que mi familia en diferentes lugares va a estar haciendo, los que nos están escuchando. Y que mi Dios enamora a esas personas de la manera en la que lo has hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, familia. Un abrazo grande.